El silencio intrínseco de la noche hería mis sentidos, pues únicamente podía escuchar la respiración agitada de Marcus, y en un son macabro era capaz de escuchar claramente mis latidos, como los de Marcus, quien a cada segundo se veía más aterrado. Ambos habíamos decidido salir a cazar. Sin embargo, la época no era la más adecuada y pagamos el precio. Una manada de lobos dio con nosotros y, envueltos en desesperación y pánico, corrimos lo más que pudimos. Obviamente nuestros torpes pies poco podían competir contra unas bestias adiestradas por su naturaleza para ser veloces. Pero eso no fue lo que nos desconcertó. Obviamente nos alcanzaron. Marcus y yo nos tomamos de las manos y nos colocamos uno detrás de otro, protegiendo nuestras espaldas, preparándonos para lo peor. Sin embargo, aquella manada de lobos no solo siguió corriendo, ignorándonos por completo. El detalle que nos erizó la piel es que corrían aterrados, escapando de algo que aún a ellos, a bestias salvajes en manada, les causó pavor. Nos detuvimos a procesar aquello. Nuestros sentidos estaban en alerta, pero lo único que podía pensar era en osos o algo por el estilo. ¿Qué podía hacer correr de miedo a una manada de lobos? Al vernos adentrados en el bosque, no pudimos más que caminar, tratando de reconocer zonas y salir de ahí antes que la noche cayera, pues si eso pasaba, básicamente estábamos muertos. Por desgracia, no pudimos reconocer nada, y el miedo de lo que había pasado antes nos había entorpecido nuestros sentidos, haciendo más difícil esta situación. Desgraciadamente la noche estaba casi por caer, la temperatura descendía velozmente y poco a poco nos quedábamos sin luz. En un momento dado, luego de caminar entre hierba y pasto, un poco de esperanza apareció ante nuestros ojos. Una cabaña, algo extraña, pero estaba ahí, al frente. Marcus y yo corrimos a ella. La puerta estaba bien cerrada, pero con algo de fuerza logramos entrar. Con mucha prisa buscamos encender algo de fuego, pues luz y calor era lo que necesitábamos. Muchas cosas pasaron. Una torrencial tormenta caía sobre nosotros, pero el techo de esa vieja cabaña nos cubría. La fogata encendió, dándonos luz y calor. Me levanté dejando mi mochila en el suelo. Caminé sobre ese suelo de madera. Vi con más atención la cabaña. Se veía polvosa y vieja, pero un detalle la hacía peculiar. Estaba cubierta con miles de fotos, todas fotos del bosque, de árboles, paisajes movidos, como si quien tomaba las fotografías trataba de captar algo. Seguía contemplando aquello hasta que Marcus me llamó, con una voz algo extraña. Giré para verlo y estaba igual que yo, viendo extrañado la cantidad absurda de fotos pegadas en la pared. Marcus señalaba una en particular, una donde claramente se veía algo más. Algo deforme, una criatura torcida, con extremidades largas, y en su cabeza había una especie de corona de ramas. Pero eso era lo de menos. ¿Acaso eso era un animal? Era grotesco. Marcus se asustó al ver otra foto, donde esta vez esa criatura miraba fijamente a la cámara. Sus ojos, por decirlo, eran huecos inertes donde la oscuridad reinaba. Huecos vacíos que nos miraban.
lanzó la fotografía al fuego. Yo traté de calmarnos, pues trataba de que todo siguiera bien, pues quizás esas fotografías eran de alguien en algún disfraz. Marcus se veía muy afectado, tanto que empezó a llorar mientras escondía su cabeza entre sus rodillas. La verdad, la situación era complicada, pero sabía que podíamos salir de ahí. Logramos pasar la noche entre una pizca de psicosis y hambre, pues no habíamos comido nada en horas. Salimos muy temprano, cuando aún el sol no había salido del todo, pues debíamos salir de aquí. Esa cabaña nos había dejado una aura muy extraña. Caminamos hasta encontrar un riachuelo, del cual bebimos como locos, pues al menos podíamos beber algo. Pero un ruido inundó mis oídos. Era un zumbido que se mezclaba con el ruido del correr del agua. Sentí desesperación y como mis latidos aumentaban, empecé a respirar pesadamente y giré un segundo y lo vi. Vi a Marcus de pie, pálido, temblando y como una mano enorme lo tomaba, como si fuera un simple muñeco de trapo. Me desplomé en el suelo y caí en un profundo sueño. Desperté adolorido, sin mi ropa, con muchas marcas sobre mi cuerpo, el cual se veía maltratado, rasguñado y ensangrentado. Muchas partes de mi cuerpo dolían. No entendía el por qué ni el cómo, pero me puse de pie y contemplé el cielo, ya oscuro, pues ya la noche volvía a caer. A lo lejos vi una luz y escuché un tambor. El sonido era muy leve, pero lo seguí. El miedo aumentaba. Sabía que había alguien más a mi alrededor. Lo podía sentir. Al llegar, vi una cueva y enfrente el origen de la luz, una enorme fogata. El ruido de los tambores provenía de ese lugar. Desde lo profundo de la cueva emergía una criatura extraña. Era enorme y en una de sus manos traía a Marcus, quien gritaba. Marcus estaba desnudo, con muchas marcas en su cuerpo al igual que yo. El ruido de los tambores se hacía más fuerte. Caí de rodillas sin poder moverme. Unos cantos extraños tomaban forma, como si aquello era un ritual. Aquel ser grotesco levantó a Marcus con una de sus horripilantes manos. Tomó los brazos con una y sus piernas con la otra. Marcus gritaba de terror. Pero yo solo podía ver aquello sin poder moverme. La criatura estiró con fuerza, levantó su rostro y un horripilante y desgarrador rugido emergió, partiendo a Marcus en el proceso. Aquella cosa se veía victoriosa, feliz, así como el zumbido inerte de los malditos tambores que sonaban a mi alrededor. Lanzó las partes de Marcus al fuego, mientras a mis costados al parecer algunos celebraban. Seguía sin poder moverme, pero ¿para qué? Mi corazón ya estaba quebrado, mi mente rota al ver aquello y cómo mi amigo había muerto. Pero aquella bestia, ese maldito monstruo, dio un paso y dio otro y ahora estaba justo enfrente de mí. Levanté mi rostro y vi esas cuencas vacías, esos malditos ojos muertos.
mientras mi final había llegado.